Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí en Radio Sefarad para hablar y contar a los oyentes historias sobre matemáticos judíos que acercas a esta casa. Hoy es el caso de Robert Wertheimer Fruch o Roberto Fruch, matemático, decimos Roberto porque, como nos contará Amelia, se tuvo que marchar, emigró a Chile y allí fue conocido como Roberto. Estuvo dedicado principalmente a la teoría de grafos y, para que se hagan una idea el contexto histórico, él nació en 1906, falleció en 1997. Cuéntanos, Amelia, háblanos de este matemático. Pues este hombre, Robert Fruch, nace en el Imperio Austrohúngaro, específicamente en Brunn, en el seno de una familia judía, y se encuentra, pues como comentábamos, con una Europa convulsa cuando él era todavía joven y tiene la oportunidad de abandonar Europa por el nuevo continente y no duda en hacerlo. Como hemos comentado, nació en 1906 en el seno de una familia judía. Y bueno, actualmente Brunn, su ciudad natal, forma parte de la República Checa, en aquel momento Checoslovaquia, así que como que perdía ciertos privilegios cuando estaba en Centro Europa por no ser ni propiamente austrohúngaro, podríamos decir de pura cepa, tal y como ellos lo entendían, ni alemán, ya que él y su familia se trasladan a Berlín cuando solamente tiene 2 añitos. Y bueno, una de las primeras cosas que deberíamos de saber sobre Robert es que aún en el instituto a él le llega información sobre lo que en aquel momento eran muy recientes avances en la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Tengamos en cuenta que Einstein estaba en Berlín desde 1913 y que este va a ser el mismo año en el que Planck se hace cargo de la Universidad de Berlín, y entonces la física flota en el aire alemán. Y Robert quería formar parte de aquello. Entonces, para esto se va a preparar en el instituto y cuando entra en la universidad no tiene muy claro qué le va a salir más rentable, si el grado en física o el grado de matemática. Así que se matricula en asignaturas de ambas carreras y además un poquito de filosofía. Pero esto le va a durar poco, ya que la física experimental no era lo suyo. Así que se concentra en matemáticas, que desde mi punto de vista son más elegantes, más teóricas, y él particularmente se va a concentrar en aquellas con aplicabilidad fuera de las propias matemáticas. Él se va a concentrar en cálculo tensorial y su aplicación en la geometría diferencial de dimensiones superiores. Entonces, un tensor es un número con varias componentes, es decir, una etiqueta con varias categorías. Generaliza los conceptos de número escalar, de matriz, de vector, en el sentido de que ya no depende de un sistema de coordenadas, es decir, no va a tener un número de etiquetas fijas. Y se van a usar, por ejemplo, en geometría diferencial avanzada y en teoría de la relatividad general. Porque bueno, el espacio-tiempo, que va a ser curvo, el espacio tangente de los puntos que hay en él no tienen por qué coincidir los unos con los otros, y esto va a ser fundamental. Así que la noción de tensor y el cálculo tensorial va a facilitar el puentear de uno a otro de los espacios tangentes. Entonces, conectarlos, construir aplicaciones entre ellos, que va a ser el objetivo, para poder después derivar o diferenciar lo que haga falta. Bueno, pues Fruch quería hacer de esto su tesis, quería estudiar esto para su tesis, pero no va a ser posible porque aquellos que le hubieran podido llevar la tesis sobre el tema no estaban disponibles. Entonces lo que va a investigar es teoría de grupos a las órdenes de Isaac Schur, presentando su tesis en 1930 sobre representación de un grupo abeliano finito por medio de colineaciones. Esto va a ser álgebra. Y bueno, a partir de ahí empieza a publicar en esta rama. Sin embargo, también tenía que comer, él y su familia. Entonces, como comentábamos, al ser checoslovaco no podía dar clases como profesor de instituto, también le estaba vedado el acceso a puestos universitarios, con lo que no puede más que aceptar un puesto de actuario en una compañía aseguradora en Trieste, en Italia, a donde se marcha en 1931. Esto a largo plazo no deja de ser salirse de la sartén para caerse en la brasa, pero en aquel momento era su mejor opción. Y bueno, Fruch no solamente va a ser bueno en matemáticas, sino también en idiomas. Su trabajo en la aseguradora incluye actuar como traductor entre el inglés y el italiano, que recordemos, ninguna de las dos son sus lenguas maternas. Y bueno, llega a ser tan fluido en italiano que comenzó a publicar en este idioma en revistas del país. Y por otra parte, su trabajo de día, podríamos decir, le sirve de inspiración para su trabajo de noche, es decir, sus investigaciones, que tratan sobre cálculos de anualidades, es decir, los pagos periódicos, los depósitos, las retiradas de efectivo
de igual cantidad y a intervalos regulares de tiempo que se hacen en relación pues con compañías aseguradoras, más o menos como los fondos de pensiones, que te dan un poquito todo, o sea, de manera regular. Bueno, pues a los grandes cálculos que había que hacer asociados a este tipo de contextos se va él a dedicar, y también a esto se le une su trabajo en mapas conformes en relación con hiperesferas. Esto pertenece a números complejos. Bueno, llega en 1936 y Fruch cambia el rumbo de su carrera adentrándose en una nueva rama que le va a dar la fama, la teoría de grafos. La anécdota de cómo empieza a interesarse va a ser recurrente en matemáticas, pues resulta que se compra un libro que abordaba grupos, que había sido su primer campo de investigación, abordaba grupos, como decía, en uno de los capítulos, con lo que lo considera interesante. Pero el libro era sobre grafos y sus aplicaciones, de hecho va a ser el primero de su especie, con lo que Robert tiene la oportunidad de ponerse al día desde el principio sobre teoría de grafos. Y a la vez el libro traía varios, pero él se concentra en uno, en un problema que no estaba resuelto, que él va a ser capaz de solucionar, dando lugar a otro artículo, el primero para él en teoría de grafos. En particular, en 1938 él va a publicar Producción de grafos con un grupo abstracto dado, donde aparece tanto el teorema de Fruch como el grafo de Fruch. Bueno, recordemos que los grafos son conjuntos de objetos llamados vértices y las relaciones que se establecen entre ellos. Estas relaciones las vamos a llamar aristas. Los planos del metro, por ejemplo, los planos del autobús, todo eso son grafos, pero también se pueden representar de otras maneras, como por ejemplo por medio de matrices. Y se pueden emplear en la resolución de prácticamente cualquier tipo de problema matemático y también de problemas que no pertenecen a las matemáticas. Entonces la pregunta a la que se va a enfrentar Fruch va a ser: ¿cuándo se puede representar un grupo finito, de lo que él ya sabía, por medio de un grafo? Bueno, pues Fruch demuestra que siempre. Específicamente él va a probar que para cualquier grafo finito dado para cualquier grupo finito dado existe un grafo cuyo grupo de automorfismo es isomorfo al grupo asociado a él, e indica cómo construir dicho grafo, que va a ser a través de la modificación de un diagrama de Cayley del mencionado grupo, una construcción que ya existía. Entonces, entre otras cosas, el interés de esta demostración es que es constructiva, es decir, que tiene un valor añadido porque te dice qué pasos tienes que seguir una vez que lo aplicas para construir ese grupo que vas buscando, que no es sencillamente esto existe y el autor se lava las manos, sino que te indica cómo poder construirlo. Es más, el artículo de Fruch presenta su grafo, que va a ser un trigrafo regular con 12 vértices y 18 aristas, es decir, con 12 objetos y 18 relaciones entre ellos, que va a ser regular, es decir, que todo vértice tiene el mismo número de conexiones y que en este caso va a ser 3, y además va a ser el más pequeño de su especie. Esto hace como una especie de apertura de puerta para un montón de matemáticos que se van a interesar por cosas similares, por construcción de grafos y sobre todo por ver cuál es el más pequeño posible. Porque en matemáticas siempre que puedes trabajar es preferible trabajar con algo que tiene 12 elementos a 135, por poner. Entonces, como comentábamos, el artículo de Fruch va a ser muy influyente en un momento en el que los grafos estaban recién nacidos, o más bien la teoría de grafos estaba recién nacida. Y bueno, otros autores, como comentábamos, van a abordar esta rama, así como el propio Robert, que en 1949 va a presentar un artículo donde refina sus resultados disminuyendo el tamaño de los grafos asociados a los grupos de partida. El mismo año en el que publica el primer artículo, en 1938, se van a pasar en Italia un conjunto de leyes antisemitas, por ejemplo, no pueden ser profesores universitarios, no pueden ser políticos, y bueno, él y su esposa, Mercedes Posselt, van a pensar que quizás sea un buen momento de trasladarse. Fruch deja su trabajo y empieza a buscar una manera de abandonar Europa. Como resulta que Mercedes tenía familia en Argentina, dejan Trieste en 1939 y se marchan a Sudamérica. Se instalan en Buenos Aires y Robert, que ya va a empezar a referirse a sí mismo como Roberto, consigue un puesto de actuario allí, pero por poco tiempo. Un amigo suyo, Robert Bruch, deja vacante un puesto en Santa María, en Valparaíso, en Chile, y se lo ofrece específicamente a Roberto. Bueno, pues Fruch no duda en aceptarlo, pasando allí la friolera de 30 cursos entre 1939 y 1970. Una vez que vuelve a sentarse, a
normalizar un poco su vida, reinicia su ritmo de publicaciones, añadiendo a la lista de tópicos de su interés la combinatoria. En particular va a escribir varios artículos con Giancarlo Rota, que va a ser un matemático italoamericano del MIT, y algunos de estos artículos pueden ser, pues, por ejemplo, la función de Mobius para particiones de un conjunto en 1970, o desigualdades y valores extremos de funciones simétricas en los lados de un triángulo en 1964. Fruch va a publicar mucho también sobre combinatoria por su cuenta, como por ejemplo una aproximación desde la combinatoria a los polinomios de Bell y sus generalizaciones en 1965. Pero este artículo en particular, que va a ser bastante conocido, lo va a escribir con Giancarlo. Un polinomio de Bell es un polinomio empleado en el estudio de particiones de un conjunto. Para que se hagan ustedes una idea, las particiones de un conjunto son los grupos distintos que se pueden hacer de un conjunto de elementos, estudiando tanto el número de elementos que mete en cada uno de los subconjuntos y cómo los puedes trasladar de uno a otro. Entonces Fruch pondrá de manifiesto que el polinomio de Bell exponencial se puede interpretar como la suma de las posibles particiones de un conjunto con n elementos, expresando en forma de coeficientes las posibles particiones con un número dado de elementos, es decir, los subconjuntos que puede hacer a partir del conjunto original. Y bueno, el subíndice de las variables implicadas indica el tamaño de las particiones, el número de monomios, el número de particiones, etcétera. Es decir, hay muchos datos que se pueden cosechar de este polinomio de Bell. A estos artículos con Fruch y en solitario se van a sumar sus muy numerosos artículos con otro matemático llamado Coxeter. Y bueno, otros intereses de Fruch incluyen la computación, y esto se ve en que ayudó a informatizar los distintos departamentos de la Facultad de Física y Matemáticas desde su posición de decano, y también se implicó en algunos proyectos de investigación que se estaban llevando a cabo. La posición de decano la va a ocupar entre 1948 y 68, esos son 20 años. Pasará a ser profesor emérito un par de años después y recibió numerosos reconocimientos una vez asentado en Chile, tales como, por ejemplo, fue nombrado miembro de la Unión Matemática Argentina en la categoría de corresponsal para Chile. También va a ser nombrado miembro de la Sociedad Americana de Matemáticas. Va a ser fundador de la Sociedad de Matemáticas de Chile, de la cual va a ser director nacional a partir de 1983, que va a ser el año de fundación. Obtuvo la Orden de Gabriela Mistral en grado de caballero en 1978. Va a ser también miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile a partir de 1979, va a ganar el Premio Valparaíso para las Ciencias Exactas y Naturales en el 87 y algunos otros reconocimientos que no menciono. Y bueno, uno de los motivos por los que recibió tan numerosos premios va a ser por todo el trabajo que conllevó la forja de la facultad de la que fue decano. Se creó poco antes de que él llegara y Roberto va a ayudar enormemente a que vaya tomando forma. Todo ello, además, contando con que en 1973 hay un golpe de Estado, que aunque a él le pille ya de emérito, no por ello va a estar menos implicado en la investigación matemática en aquel momento. Sin embargo, los militares van a cortar muchísimo lo que es la investigación. El golpe militar va a hacer que el cuerpo universitario de matemáticas deje de trabajar casi al completo, ya sea porque no se publica o porque muchos de los profesores que eran extranjeros deciden emigrar. Pero Roberto no, él se queda allí, él persevera y conforme las condiciones para la universidad y la investigación mejoran, él va a seguir publicando y mantener el ritmo hasta su muerte en Valparaíso en 1997. Bueno, pues una vida intensa la de este Roberto ya a las últimas años de su vida cuando llegan a Chile, esos 30 cursos que pasó allí, como nos contabas, Robert Wertheimer Fruch, el matemático judío que hoy nos ha acercado Amelia Muñoz García, de Cero a Aleph, aquí en Radio Sefarad, y que precede a otros tantos que esperamos en otras ediciones que llegarán a lo largo de estas próximas semanas. Gracias, Amelia. Muchas gracias a ustedes.